Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Bueno, hoy el agradecimiento va para un amigo, un profesional que realmente ha marcado una diferencia, haberlo conocido en mi carrera. Estoy hablando de Enrique, conocido como Quique Rano. Es una persona con un contundente, vamos a decir, con una contundente opinión acerca del arte audiovisual, y me ha ayudado mucho a mantenerme, a no irme por otros carriles, a mantenerme focalizado. Siempre me ha dado buenos consejos. No siempre hemos estado de acuerdo, pero hasta en eso he encontrado una ayuda, un ancla, porque es muy común muchas veces volarse y irse a otros lugares donde parte de la misma historia musical y artística a veces no genera. Entonces uno a veces termina metido en cosas que no lo llamaron a hacer, básicamente, pero él me ayudó a mantenerme, mira, dale para adelante con esto, continúa con esto, y eso es lo que hoy en día, si gran parte de lo que estoy haciendo en mi vida con respecto a la música en el cine es verdad y es contundente, es gracias a sus opiniones. Así que no solamente opiniones, sino consejos, más que nada. Así que, Quique, muchas gracias, como siempre sabes que te aprecio. Muy bien, vamos entonces al capítulo de hoy. El capítulo de hoy lo vamos a definir como ¿qué es una banda sonora? Esto no sé si muchos lo escucharán o estará en sus oídos, pero ¿qué significa una banda sonora? ¿A qué se refiere la palabra banda sonora? Bueno, hay que decir varias cosas. Vamos a ir por pedacitos. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. En un principio, las películas no tenían música compuesta para la película. En el principio de las películas, sobre todo lo que era el cine mudo, dado que no había diálogos, si no se acuerdan en esas películas de Chaplin, de Buster Keaton, de varios, Laurel y Hardy creo, era el gordo y el flaco, ¿no? No sé si ellos también eran mudos, no me acuerdo en este momento, pero creo que sí. Había recuadros en donde se escribía lo que estaba sucediendo, y por ahí pasaban varias tomas, varias escenas, y por ahí aparecía un cartelito describiendo más o menos lo que había ocurrido o lo que estaba por ocurrir. Bueno, en ese entonces la música era utilizada en su mayoría por música orquestal, música de cámara o música, vamos a llamarla mal, clásica. Podía haber sinfonías de Brahms, podía haber sinfonías de Beethoven, podía haber ese tipo de música. Luego, cuando el cine ya requirió una necesidad más personal de la música, fue entonces donde se contrataba un músico, un pianista, que estuviera pendiente durante la obra, mirando y tocando y acompañando lo que en ese momento él generaba, o vamos a decir, él mismo improvisaba sobre la imagen. Entonces estaba el pianista ahí, miraba la película, estaba todo el público atrás, él sentado a un costado adelante y mirando, y si hay una parte de terror, y si hay una parte de amor, más o menos esa era la idea. A ver, fíjense lo que estamos diciendo. Ya la música ya empezaba a tomar personificación. O sea, como dije, terror y amor. Entonces ya la idea es que la música empezaba a formar parte de la película. O sea, como necesidad imperiosa de que la música, al público que estaba presente y escuchando al músico, se refiriera a la película. Es decir, era todo
un compacto, un producto compacto entre la imagen y la música. Pero esos eran los primeros, los albores de esta situación musical en el cine, ¿no? Luego se empezaron a contratar pequeñas orquestitas de cámara. Lo que se conoce como orquesta de cámara es una orquesta reducida de pocos instrumentos de cuerda. Entonces ya la música empezaba a tener un tinte un poco más orquestal referido a una orquesta de cuerdas y entonces la música ya empezaba a protagonizar otro efecto, otro, vamos a decir, otro ambiente dentro de la película, ¿sí? Pero siempre con este mismo, con esta misma premisa de colocarse dentro de las imágenes, como que hay una escena de persecución, entonces chan, 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 bueno, todo esto. Luego fue evolucionando esto y cuando empezó la etapa de la grabación, todavía no digital, estamos lejísimos, la grabación digital es un poco lo que estamos haciendo ahora, entonces la grabación en aquel entonces era por medio de bandas, eran unas bandas que corrían en unos carreteles y entonces cuando la música se grababa sobre esas bandas, ya de ahí viene la palabra banda sonora, la música empezaba a quedar plasmada dentro de la película en esa banda que iba y venía, iba y venía. Bueno, estamos hablando de que el tiempo evolucionó, la cosa fue cambiando, la tecnología fue avanzando y hoy estamos donde estamos. Pero vamos a hablar un poquitito en el medio, entre el salto de esa banda sonora a cómo ahora se implementaron todos los elementos. Porque no nos engañemos, no es solamente la música. Vamos a decir por definición que la banda sonora es todos los elementos que incluyen la música, el diálogo, los diálogos de los actores, los diálogos de los participantes de la película y los efectos. ¿Qué efectos? Está más bienvenido a esta época, ¿sí? No había muchos efectos en aquel entonces, pero sí en los años 60, en el cine de los 60, en el cine de los 70, sobre todo en los western, había esos latigazos, había esos balazos, toda esa cuestión de cascos de caballos trotando, de las espuelas de los vaqueros caminando, todo eso ya eran efectos que eran agregados. Una cosa que sí hay que decir es que todos estos efectos, la música, los diálogos y los efectos son puestos en la post-edición de una película. ¿Se acuerdan cuando hablamos en un capítulo, creo que fue el capítulo número 20, si mal no recuerdo, hablamos de lo que era el proceso de una producción de una película? Se le llama producción así como que, digamos, engloba todo. Pero tenemos la preproducción. ¿Recuerdan? La preproducción era la parte del guión, hacer el casting de los personajes, buscar las locaciones, todo ese tema antes de empezar a rodar. Luego la producción es justamente cuando se rueda la película, cuando se filma, cuando están los actores, cuando está la escenografía, donde está el sonidista, el iluminador, ya se arma toda la historia. Y luego queda la post-edición. Ahora los actores descansan, ahora la cosa ya es más laburo de estudio, en donde hay un compositor que está haciendo la música, en donde hay otra persona que está haciendo lo que llaman los Foleys. Foleys son todos estos efectos sonoros que vemos en las películas. Se abren las puertas. Eso es un Foley, por ejemplo. Perdón, me dejo llevar. Otro Foley muy conocido es el Foley, por ejemplo, no sé si conocido, pero es muy utilizado, ese frenazo de auto, muy conocido, o los choques, bueno, todo eso son Foleys que son sonidos producidos. Muchos son producidos de maneras muy graciosas, si ustedes supieran cómo se producen algunos. Golpean artefactos metálicos, hacen chasquidos con las manos o con partes del cuerpo que generan como si fuese lo que uno está viendo y realmente uno los termina creyendo. Decís, wow, mira, suena como realmente tiene que sonar. Es muy gracioso, pero es muy interesante y sobre todo es muy complejo hacerlo. No es tan fácil hacer un Foley. Ahora, dijimos, música a cargo del compositor. Luego dijimos, los efectos de sonido, es este equipo, casi siempre es un equipo, nunca es una persona sola, son personas que se dedican a hacer estos efectos de sonido en las películas, que si pensamos, sin los efectos, la música sola no logra hacer todo. La música te puede colocar en sentido emocional, pero lo que hace el efecto es dar un sentido realista, un sentido de que está sucediendo ahora.
Imagínense, no es lo mismo ver una película que se cae algo y no se escucha ese sonido, suena como extraño, como que no lo estuvieras viviendo. Esto es lo que sucedía en el cine mudo. La música estaba de fondo, estas famosas obras de de Brahms, de Beethoven, algunas veces, Haydn. Pero ¿qué pasa? Chaplin se caía al piso, se le caía algo encima y no había el efecto que lo representara. Entonces luego eso vino a enriquecer al cine, a darle más realismo, más contenido auditivo, sonoro. Y nos están quedando los diálogos. Que bueno, los diálogos fue la revolución del cine, porque venimos hablando de este cine mudo, en donde estaban estas viñetas que mostraban, ¿no? Lo que iba diciendo, ¿no? El diálogo que supuestamente algunas veces aparecía entre comillas como hablado por el personaje, o a veces no era un diálogo, sino que era una descripción de una escena, un personaje, un lugar o lo que fuese, ¿sí? Entonces, como vamos viendo, la evolución del cine ha sido realmente importante. Hoy les traje para compartir un pequeño clip de la película La Abadía, la música que yo le puse, en donde yo utilizo un efecto de sonido en un momento, en una escena muy cortita, pero bueno, para que vean cómo funciona esto. Si bien estaría dentro del concepto de música, porque lo que yo hice fue la música, no me encargué de los efectos de sonido, de eso se encargó Quique, pero sí que podemos decir que hay como un efecto, digamos, involuntario, mejor dicho, de querer que, ahora cuando lo vean van a entender, ese sonido con el cual termina esa escena genera como una especie de efecto sonoro en el espectador. No es música, sino que es más bien un efecto sonoro. Ya me pensé y te digo. ¿Qué pasa, Tano? Esa es un poco la idea. Es decir, el compositor muchas veces se va a encontrar con que su trabajo puede abrir hacia determinados lugares la puerta. Por ejemplo, esto se habla todo con el director, obviamente, ¿no? El director dice, mira, solamente música. Perfecto, solamente música. Es decir, sonidos provocados por notas, y esas notas generan o bien melodías, o bien armonías, o contrapuntos, o fugas, o lo que sea que uno compone para esa escena. Y luego esa película en general. Pero claro, no nos olvidemos que también tenemos la parte de sonido. Entonces uno puede dialogar con el director y decir, mira, vos sabés que acá, no sé, me imagino que pudiera haber un sonido, un efecto que... Y puede decirte, sí, probalo y vemos cómo queda. Y si no, no, mira, de eso se encarga el departamento de Foley, eso a vos no te compete. Bueno, bárbaro, listo. Es interesante. Piensen cómo fue evolucionando todo esto. Yo ahora estoy resumiendo, pero obviamente esto fue pasando a través de los años, a través de las épocas, las décadas. Por eso el cine, mucha gente tiene ese corazoncito puesto en el cine de tal año, el cine de los 50, el cine de los 60, de los 70. ¿Por qué? Porque ahí es donde hubo un cambio, donde hubo una transición hacia otra nueva época, ¿sí? En otro video lo voy a hacer... Ahora no por cuestión de tiempo, pero le voy a poner bien la regla de tiempo, ¿sí? Y vamos a ir viendo cuáles fueron esos pasajes a través de las décadas o los años, para que vean cómo el cine fue evolucionando, cómo fue trayendo nuevos elementos, cómo se fueron sumando nuevas técnicas, podemos decir, nuevas tecnologías sería más correcto, nuevas tecnologías para generar lo que nosotros hoy conocemos, ¿sí? Siempre nosotros nos referimos a la parte musical, porque como compositores, como amantes de la música en el cine, nosotros entendemos que participa de una manera muy, muy fuerte, muy contundente. Pero no hay que olvidar los diálogos y también, obviamente, los efectos. Entonces, resumiendo, todo eso sería lo que generaría, ¿sí?, la banda sonora. Por eso la palabra sonora. Si no hubieran dicho banda musical, piensen, si se hubiera llamado banda musical, no hubiera habido problema. ¿Por qué? Porque era la banda musical de una película. Entonces dejaba de lado los diálogos y los efectos, los foleys. Pero sin embargo, se le llamó banda sonora. ¿Por qué? Porque todo lo que produce sonido dentro de una película es lo que está dentro de esta banda. Ahora pensemos lo siguiente. El cine es 50% imagen y 50% sonido. Algunos lo describen así.
según sea el estilo, pero básicamente podemos decir que 50 y 50. Si el 50% de la imagen necesita al 50% del sonido, podemos decir que entonces ahí tenemos complementada en perfección, ¿sí?, esta combinación de ambas. Sin embargo, en las películas anteriores, vamos hablando de años 30, puede ser hasta los 40, creo que años 40, había mucha imagen, muchas cosas pasando. De hecho, los personajes se movían rapidito. Yo no sé si se acuerdan de la película de Chaplin, se movía todo rapidito. Era de acuerdo a la definición, a la velocidad también en que se filmaba. El director que estaba ahí con la manito, me imagino lo que sería hacer eso, ¿no? Pero bueno, eran las primeras cámaras. Luego cuando vinieron las cámaras mecánicas, y luego ya cuando vinieron las electrónicas ya fue muy distinto. Pero en su momento podemos decir que la imagen se llevaba el 80% del protagonismo. El 20% le quedaba a la música, que por lo general, como era música conocida, porque era alguna sinfonía de Brahms, alguna sinfonía de Beethoven, alguna obra de Haydn, entonces es como que la música no pasaba a un plano superior, porque esta obra la conozco, sé que es de Beethoven y la pusieron para acompañar esta película. Eso luego con el tiempo quiso cambiar. Y cambió para bien, porque la música ya se compuso específicamente para las demandas de la película, para el estilo de la película, para la demanda de las cuestiones direccionales que nos dice el director, para la demanda también artística, y más que artística, la palabra que estoy buscando es estética. La demanda estética de una película. Ustedes imagínense una película futurística y le pones una música que no va con la época. O sea, estás arruinando la película. A no ser que sea, como en el caso de Stanley Kubrick, eximio director, en 2001, Odisea del Espacio, cuando te muestran las escenas del espacio con los planetas, los asteroides y qué sé yo, y te ponen la sinfonía. Tan, tan, tan. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero el director pidió eso por una demanda específica, que luego en otro capítulo lo vamos a explicar, y es muy interesante. Así que, bueno, gente, para que vean, esta es un poco la idea de cómo se genera una banda sonora. Acuérdense que entra en la postproducción de una película, que es la última etapa antes de ya salir a su difusión. Entonces tenemos preproducción, producción, postproducción, y luego viene la etapa de difusión, que es donde hay que llevarla a los cines, donde hay que llevarla a participar a los diferentes espectáculos, los diferentes concursos o festivales de cine, el de Cannes, el de Coronel Vidal. Y para terminar, quiero decir una cosa. Estoy muy contento porque se ha abierto en el partido de Mar Chiquita la posibilidad de crear medios audiovisuales, es decir, lo que sea en cine, lo que sea cortometraje, lo que tenga que ver con algún video que pueda ser hecho. Y quiero agregar esta información para los que estén interesados, que hay un grupo trabajando para crear lo que se llama un rodaje comunitario, y se invita a todo el que tenga curiosidad, amor, todo lo que uno sienta por el cine, el séptimo arte, y se puedan acercar. Muchas veces están acá en Cultura, acá en Coronel Vidal, a veces están en el Centro Cultural en Santa Clara, se van moviendo a diferentes lugares. Luego les voy a poner la grilla en un futuro capítulo, para que ustedes, o busquen ustedes mismos desde la página de Cultura o la página del municipio, en donde ahí figura toda la actividad que se está haciendo. Es muy lindo, es muy grato. Realmente siento que es muy importante para todos aquellos que quieren comenzar, ¿sí? Gente, la verdad es una gran oportunidad, no la pierdan. Si les gusta, si les interesa, siempre hay algo para hacer, y como es comunitario, todos van a hacer algo. Todos van a hacer algo, no va a ser el compositor de la música, sino que va a haber personas trabajando, varias, en el área de música. Después no va a ser el maquillador, va a haber varias personas que le gusta esa área, donde van a estar trabajando y van a hacer un equipo. Es muy lindo trabajar en equipo, es muy difícil, pero es muy lindo. Así que se los recomiendo. Será entonces hasta el próximo capítulo.